Saludos y bendiciones para todos y todas en esta hermosa fresca noche, desde acá, desde la iglesia Jesús el Altísimo, nuevamente presente por acá, por este medio. Vamos a dar inicio a una nueva materia acá en este núcleo número 17 de la Escuela Teológica Integral Reformadora. Hoy vamos a profundizar y a conocer un poco más sobre Jesús. Sí, estamos en el mes donde los hombres y las mujeres y por todos los medios hablan de Jesús. Y para algunos pues se cree que nació en este mes. Que les tengo una mala noticia para los que creen eso. No nació Jesús en este mes. No nació. Se cree que Jesús nació a los finales de septiembre. Eso es demostrable. Lo vamos a ver más adelante. Pero no es el tema de la guía, pero lo podemos, como le digo, compilarlo y mostrarlo acá. Que Jesús no nació en este mes. Es más, les invito a que por los medios de comunicación puedan ver cómo está ahorita el Medio Oriente, es decir, cómo está Israel, cómo están todos esos países del Medio Oriente. E incluso hay unos en la parte de Rusia donde están 58 bajo cero. Los pescados así como venden aquí los vendedores informales, y los pescados congelados en la calle. Los celulares se les descarga la batería así, de una, porque el frío es demasiado. Entonces eso mismo sucede en el territorio donde estuvo Jesús, donde se crió Jesús. Por lo tanto, es imposible que Jesús haya nacido pues en este mes llamado diciembre. Imposible, por muchas otras razones. Sin embargo, lo importante es que nació. ¿Sí? Usted quiere celebrar la natividad de Jesús en este mes, celébrela, no peca con eso. Pero no se aferre a que es en este mes, porque no es en este mes. Ahora, lo importante es que nació, ¿sí? Que murió y que resucitó. Eso es lo importante. Entonces, el tema que vamos a ver es Cristología de alta crítica, no es biografía de Jesús. En la mayoría de nuestros institutos teológicos, casas de estudio, se ve biografía, mucha biografía, pero cristología poco se ve. Bueno, Dios ha dado a nuestro maestro José Briceño, autor de este material, fundador de la Escuela Jesús Soberano Señor, actualmente radicado en los Estados Unidos, al cual saludamos a través de estos medios. Si en algún momento, pues, en su ocupado tiempo nos permite verlos o él vernos a nosotros, los saludamos desde acá, desde este lugar. Continuamos haciendo lo que nos enseñó a hacer. Entonces, Cristología de alta crítica tiene como fundamento el Salmo 22, desde su versículo 1 al 22, y también Filipenses 2, 5 y 11. Vamos al texto. Dice acá: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos hablando de un salmo mesiánico. Estamos hablando de uno de los eventos o de las expresiones que dio Jesús estando en la cruz del Calvario. Es decir, estamos comenzando no en el nacimiento de Jesús, estamos comenzando en la cruz ya. ¿Sí? El tema. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Oiga esta expresión de Jesús. Jesús está, aunque lo escribe el salmista muchísimos años antes de el nacer de Jesús, Jesús está expresando ¿por qué Dios lo ha desamparado? Que por qué está tan lejos, ¿sí?, de las palabras de su clamor. Es decir, ¿por qué no me responden oraciones? ¿Por qué no me respondes cuando estoy orando, cuando estoy clamando, cuando te estoy diciendo lo que te estoy diciendo? Era una de las agonías, uno de los momentos de agonía de Jesús. Dice que clamaba de día y de noche y no había respuesta para él, no había reposo tampoco. Pero tú eres santo. Me llama la atención esta expresión acá de Jesús. Es decir, aunque Jehová Dios no le respondía, ¿sí?, aunque Jehová Dios no tenía contesta para su oración, y aunque se había alejado de él, Jesús no reniega, Jesús no refunfuña, Jesús no
se siente, como le digo, traicionado, ni tampoco se decepciona de su Dios. Como le dice, pero tú eres santo. Eso es una actitud de adoración. Por mucho que Dios no le respondía, por mucho que Dios se había separado de él seguía adorando. Él seguía honrándolo. Él seguía fiel a él, aunque no entendía nada. Igualito a nosotros, ¿verdad? Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Oiga esta expresión. Esperaron y tú los libraste. En otras palabras, yo estoy esperando, yo estoy clamando y a mí no me has librado. Pero nuestros padres sí lo hiciste. Tampoco le está diciendo a Dios que es injusto, ¿no? Porque él sabía que él estaba pasando por lo que estaba pasando porque él había asumido esa posición. No porque Dios lo había obligado, no, él voluntariamente había determinado, decidido pasar por ese trance. Y usted sabe que por allí, por donde llaman México, dice que el que nace para martillo, del cielo le caen los clavos. Y el que se mete al Redentor, espera en la cruz y los clavos, compañeros. En este caso Jesús asumió el ser nuestro Redentor. ¿Qué le vino? La cruz y los clavos. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano. No está hablando aquí del gusano de la ardilla, del perro, el gusano del caballo, de la vaca, nada de eso. Después le explicamos qué es ese gusano que dice él. Y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Está hablando Jesús, el humano, el natural, el que estaba aterrado. Porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, tipo de los israelíes. Fuertes toros de Basán me han rodeado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz, los mismos israelíes. Y rugieron. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Es decir, era tanto el padecimiento que tenía Jesús, que Jesús estaba como, yo no sé si usted sabe que hay un animalito aquí en el estado Lara que se llama cunaguaro. Es un tigre pequeño, es como 2 o 3 veces un gato más grande, el gato casero, como 3 o 4 veces más grande. Ese animalito, cuando él sale en su andanza y se consigue un gato, ¿sabe usted qué le pasa al gato? No puede correr, se desmaya, las coyunturas se le van y se tira en el suelo, para que el cunaguaro se lo almuerce, si es al mediodía, ¿no? ¿Sabe usted eso? Por eso es que cuídese y cuidémonos, porque cada gato tiene su cunaguaro. Ahora Jesús dice que sus huesos se habían descoyuntado. Era tanto el miedo, el pánico, que Jesús se sentía de esa forma. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, los gentiles. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos, los clavos, y mis pies, clavo también. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, siguen las profecías dándose. Y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes
fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Eso es el Salmo 22, 1 y 22. Salmo que tiene que ver con el Mesías, Cristo. Tiene que ver con varios acontecimientos que se dieron en la cruz del Calvario. Tiene que ver con varias expresiones. No tiene que ver nada que ver con la vida natural de David. Esto es un salmo mesiánico. Ahora, todo esto es parte de lo que pasó en Jesús y de lo que o por lo cual pasó Jesús por amor a usted y por amor a mí. Ahora, esto es Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo. Haya pues en vosotros, dice el Espíritu Santo por la pluma de Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5 y 11. Tratar el tema de la persona de Cristo es controversial, hasta el punto que podemos compartir una conversación con cualquier tipo de sexta religión o religión concerniente al Dios Padre y estamos de acuerdo, pero nunca concordamos cuando se relaciona al Theantropos, Dios hombre, en la persona de Jesús, el Cristo. Él es la piedra del ángulo y a su vez es la piedra de tropiezo. Ahora quiero hacer algo que no esté en la guía. Les puedo recomendar la Biblia llamada del oso de 1569. Usted la busca por se me escapa ahorita la aplicación, Play Store, la baja totalmente gratuita. Usted no va a conseguir la palabra Jesucristo allí, tampoco es que es una palabra mala. Escúcheme, la palabra Jesucristo es un acomodo que se le hizo al nombre del individuo, que es Jesús, y al oficio, que era Cristo Salvador. En esa Biblia usted va a conseguir Jesús, el Mesías, o va a conseguir Jesús, el Cristo, porque está separándole nombre y oficio del individuo. Ahora, la palabra Jesús es Salvador, la palabra Cristo es ungido, el Salvador ungido. Entonces acá luego le hicieron un apócope. Un apócope es como este ciudadano que me está grabando el video, él se llama Ángel, y por cariño le decimos Angelito. Ese angelito es un apócope y lo hacemos por cariño, no por desvirtuarlo, no por rebajarlo, no por hacerlo menos. Ahora, ¿quién hizo el cambio de Jesús el Cristo o de Jesús el Mesías a Jesucristo? No sé. ¿Por qué lo hicieron? Yo no estaba en esa reunión. A usted tampoco lo invitaron. Pero decir Jesús el Cristo y decir Jesucristo desde el punto de vista de oratoria no tiene mucho sentido ni tiene mucho valor. El valor está en el nombre que se le dio a él,
que tampoco, es decir, una vez que Él muere y resucita se le dio un nombre. ¿Cuál nombre es si ya tenía el nombre de Jesucristo? O Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Al final del tema vamos a ver cuál es el nombre que se le dio también. Es decir, el valor del nombre, que de paso lo que se nos dio a nosotros para combatir contra las tinieblas, es decir, contra los demonios, no es la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo cumplió una sola función. ¿Cuál? Limpiarnos de él, pecado. Y la otra función, son dos, sellar el nuevo pacto. ¿Dónde? En el verdadero lugar santísimo, en el cielo. Esas son las funciones de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no son para ahogar demonios, ni echar fuera demonios, ni estar cubriéndome todos los días, porque si yo me estoy cubriendo todos los días, quiere decir que no tiene valor esa sangre, porque me cubro hoy y ya en la noche se me quita la cobertura de la sangre y tengo que cubrirme ese otro día. Entonces, nosotros los que estamos en Cristo Jesús, desde el día que fuimos cubiertos, ya estamos cubiertos para el resto de nuestra existencia. Amén. Esa sangre nos lavó de el pecado y nos sigue lavando de los pecados. Cuando nos estupidizamos frente a las tentaciones del diablo y cometemos algunos pecados por ahí. Entonces, vamos razonando sobre ese tema. Entonces, lo podemos llamar Jesús el Cristo, lo podemos llamar Jesús el ungido, Jesús el Mesías, lo podemos llamar Jesucristo. Lo importante no es el vocablo como tal, es el sentido espiritual que usted le dé a este individuo. Amén. Que para nosotros en esta parte del mundo se llama Jesús, y para los hebreos el Mesías, y para los griegos es el Cristo. Para nosotros es Jesús el ungido. Ahora, en la historia de la iglesia siempre ha estado presente, explícita e implícitamente, la pregunta que él mismo Jesús dirigió a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Es una pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Parece que Jesús como que sintió una pequeña preocupación por lo que decían por ahí y hace una pregunta. Y ya usted sabe lo que le dijeron. Unos, Elías, otros, Juan el Bautista, y otros sucesivamente. Le dieron varias aproximaciones. Ahora viene la pregunta certera sobre el grupo. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Buena pregunta esa, ¿verdad? ¿Qué dice la gente por ahí? Cada quien le dio su respuesta. Ajá. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, entendiendo que eso lo sabía solamente su Padre, pues le dice: bienaventurado Simón, porque esto no te lo reveló el de la bodega de la esquina, porque él no lo sabe. Tampoco te lo dijo el jefe de pesca, porque tampoco lo sabe. Esto no te lo dijo el gobierno romano, porque ellos no saben de eso tampoco. Esto te lo reveló mi Padre, porque el que sabe quién soy yo es mi Padre. Amén. Amén. Por supuesto, el Padre lo revela por su agente que tenía en la tierra. ¿Quién era el agente que tenía el Padre en la tierra? El Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso está en Mateo 16:16. Esta pregunta sigue resonando en nuestra historia por el poco conocimiento que tiene la iglesia de la persona de Jesús. Resulta paradójico que una iglesia que profesa ser cristiana y que fue llamada a atestiguar de la persona de Jesús no conozca de Jesucristo tanto como debiera conocer. Por supuesto, gran parte de nuestros líderes tienen la culpa, pero otra parte la culpa la tenemos nosotros mismos, porque teniendo la Biblia en la mano, no le hemos dedicado el tiempo que le debemos o le debiéramos de dedicar al estudio sobre la vida de Jesús. Muchos de nosotros nos hemos dedicado por tiempo a estudiar los grandes héroes del Antiguo Testamento. Y en la mayoría de nuestros cultos dominicales, me refiero a los que tuvieron la oportunidad desde niños de estar en un culto dominical, ¿cuáles eran las enseñanzas en los cultos dominicales?
la historia de David, la historia de todo menos de Jesús. Es decir, todos los personajes del Antiguo Testamento. Pero la historia de Jesús se le ha enseñado a nuestra niñez como debe ser. Ojalá yo esté equivocado y aquí lo estén haciendo. Ahora, cuando interrogas a un cristiano sobre qué es la cristología, no sabe dar una definición del término como cómo puede un creyente seguir los pasos de Jesús el Cristo y ser testigo de él si ni siquiera sabe quién es como persona, es decir, Jesús. Esto es su carácter, eso es lo que vamos a estudiar aquí, el carácter de Jesús, su personalidad, su deidad, sus propiedades, propiedades, sus oficios, su humillación, exaltación, sus padecimientos, que dimos un toquecito ahí en el salmo que vimos, sus muertes, su resurrección o sus resurrecciones, porque resucitó 2 veces, todo lo cual concierne a la cristología. Entonces, estudiar el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús, la deidad de Jesús, sus propiedades, sus oficios, su humillación, su exaltación, su padecimiento, sus muertes y sus resurrecciones. Eso es cristología, que es en lo que estamos entrando. En este estudio trataremos de conocer lo más que nos sea posible a la persona de Cristo Jesús, para así poder tener el mayor fundamento doctrinal en la fe que profesamos en Él y por Él. Ahora, cuando estudiamos la materia que le antecede a esta, en el capítulo 12 de Hebreo, se nos iluminó una gran verdad. Es decir, si Jesús es el autor, que lo dice el texto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, uno de los primeros pasos y una de las primeras convicciones que tenemos que tener nosotros es que si Jesús es el autor y consumador de la fe, antes de Jesús, oído con lo que viene, antes de Jesús, nadie tuvo fe estando sobre la tierra. De paso, Habacuc, en su capítulo 4, no recuerdo el verso, dice: el justo por la fe vivirá. Verbo futuro. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué razón? Porque no había fe en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, tampoco había justos. ¿Qué había? Obediencia. Y esa obediencia se les contaba como eso lo dice Romanos 10:5. Las dos justicias las muestra Romanos 2:5. Ese es otro tema. En este estudio, cristología. Vamos al concepto de cristología. Grábeselo, apréndaselo. Esto va para la socialización. Rama de la teología que trata de la persona de Cristo, dado que la cristología busca comprender la obra salvadora de Cristo mediante la explicación de la persona de Jesús. El término está compuesto de 2 frases del griego: Cristo ungido, logía, estudio. En síntesis, la cristología es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con Cristo en la persona de Jesús. Preexistencia de Jesús el Cristo. Bueno, dijeron un amigo de nosotros por aquí: vamos a comenzar a derrumbar vacas y becerros sagrados con tú y los potreros. ¿Por qué digo esto? Porque en la mayoría de nuestros institutos teológicos a nivel mundial hablan de la preexistencia de Jesús. Y yo le voy a derrumbar esa tesis, esa teoría, porque no tiene fundamento.
cuando algo no tiene fundamento, es ideología, es teoría, porque no hay un fundamento como tal. Voy a usar fundamentos para demostrarle que tal cosa no existe, que no hay preexistencia de Jesús, aunque se ha enseñado en las más grandes casas de estudio que existen acá en la República Bolivariana de Venezuela misma y en otros países también. No hay preexistencia de Jesús el ungido o el Cristo. Para entender con precisión el tema de la supuesta preexistencia en Jesús, no debemos confundir la predestinación con la preexistencia. Y no debemos confundir la preexistencia con la prognosis o la presciencia de Dios. A continuación haremos un breve estudio etimológico de los términos antes mencionados. Predestinación. Vamos para esto. Es un término compuesto del latín que es teológico, no exegético, ya que originalmente no aparece en las Sagradas Escrituras, que indica destinar, propiamente predestinar, escoger, anticipar las cosas antes de su existir. La predestinación está en total contraste con el determinismo o el libre albedrío. La predestinación alega que el hombre no tiene poder para tomar decisiones en su vida, ya que Dios predestinó en la eternidad pasada lo que sucede en la eternidad presente y lo que sucederá en la eternidad futura. La predestinación alega en forma tácita que el hombre no tiene control absoluto de sus acciones ni de las consecuencias de ellas, que solo Dios en su soberanía es el causante, oiga lo que viene, y el culpable del destino del hombre. Entonces aquí es donde, cuando vemos a una persona en alta opulencia, en una posición muy buena económicamente, nosotros decimos, no, ese era el destino de él. Y cuando lo vemos en desgracia, ¿cómo decimos? Ese era el destino de él. No, eso no existe, señoras y señores. Cada quien recoge lo que siembra. Cada quien cosecha para lo que trabajó y se organizó. El destino suyo y el mío me lo labro yo y el suyo se lo labra usted. Independientemente cuál sea su género, todo este pensamiento que tiene su origen, oído, en Platón, filósofo de la metodología griega, y divulgado por San Jerónimo de Estridón, está en contraste con el pensamiento de Dios y el contenido de las Sagradas Escrituras, concerniente al testimonio de Dios. Es decir, la predestinación como tal, señoras y señores, en cuanto a esto, no existe. En cuanto a que usted está predestinado a morir siendo un archimultimillonario, o morir siendo un pobre, o morir desgraciadamente en un accidente, no está determinado eso, señoras y señores. Eso depende de usted y depende de mí. El futuro suyo no es algo que ya está destinado y que usted tiene que sencillamente caminar ahí porque esa es la voluntad de Dios como tal. No, usted se labra su futuro y yo me labro el mío. ¿Cómo se debe entender el pensamiento de Pablo escrito en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versos 29 y 30 y Efesios 1, 4 y 5, que presenta la supuesta predestinación del hombre en relación a la salvación? Vamos al texto. San Jerónimo de Estridón, teólogo católico, tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín. Saca la Vulgata Latina, la Biblia denominada Vulgata Latina,
en el 325, 327, colocó el término predestinación en relación a la salvación como una escogencia anticipada de Dios de los que deberían ser salvos, en su efecto de los que se van a perder. Es decir, según San Jerónimo de Estridón, Dios destinó a todos los que van a ser salvos para que sean salvos, y Dios destinó a todos los que se van a perder para los que se pierdan. Eso es San Jerónimo de Estridón, inspirado por el determinismo de Platón, de allá de los griegos. Ahora, esto lo hizo inducido por San Agustín en el siglo V, inspirado por la filosofía platónica. La verdad del caso es que el término que utilizó Pablo en sus escritos originales para referirse a la supuesta predestinación, oiga lo que viene, fue pro-orizo, dijera el español. Se escribe pro, otra O, R-I-Z-O-O, pro-orizo, que indica convocar, invitar, propiamente, llamar, por lo cual el texto reza como sigue. Párenle lo que viene ahora. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. San Jerónimo de Estridón, predestinó. Pablo los invitó. Mira la diferencia. Según San Jerónimo de Estridón, los predestinó. Según Pablo, los invitó, los convocó. En su más amplio concepto, los llamó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, según San Jerónimo de Estridón, según Pablo, y a los que convocó e invitó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo. Eso es Romanos 8, 29 y 30, perdón. Sí. Entonces, el término predestinar, que aparece en la mayoría de las Biblias, está fuera de realidades, del contexto. El término que Pablo utilizó del griego, reitero, es proorizo, que indica convocar, invitar. Ahora, escúcheme. ¿Sabe Dios cuántos de todos los que habitan o habitamos la tierra se van a salvar? Sí, Él lo sabe, pero por su prognosis, por su conocimiento anticipado de todas las cosas, pero no que Él los predestinó para que se salven. ¿Sí? ¿Sabe Dios cuántos se van a perder? Sí, pero no los predestinó para que se pierdan, sino que Él lo sabe por su prognosis, conocimiento anticipado de todas las cosas, porque el futuro suyo y el futuro del mundo es el pasado de Dios. Por lo tanto, usted y yo no tenemos necesidad de ir donde la bruja a que nos lea la taza de café, a que nos lea el cabo de cigarrillo, o el cabo de tabaco, o el humito del cigarrillo ahí, o que nos lea la mano. No tenemos necesidad de eso, porque tenemos un Dios que todo lo sabe. Amén. Y ya. Ahora, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue el texto. Quien nos ha bendecido, oiga, en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió. La palabra es nos conoció y nos dio en Él, en su eterno conocimiento, en su eterno propósito, desde antes de la fundación del mundo, escúcheme, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, relativo a la justicia, en amor, nos predestinó, según la traducción de San Jerónimo. Y el texto correcto es nos llamó, nos convocó, nos hizo la invitación por medio de Jesucristo
para adopción como hijo suyo, según el beneplácito de su voluntad. Efesios 1, 4 y 5. Entonces, eso es en cuanto a lo que algunos hablan de predestinación. No hay tal predestinación como tal. La verdad del caso es que las Sagradas Escrituras presentan la supuesta predestinación es en relación al plan de salvación. Eso sí, ya estaba predestinado, preparado, convocado. Antes de que el mundo viniera a la existencia, ¿sí? Antes que Adán hubiese caído, ya Dios tenía preparado el plan para rescatar al hombre una vez que en Adán cayera. Es decir, cuando Dios determina hacer el hombre, Dios sabía todo lo que iba a hacer Adán. Dios sabía también lo que iba a hacer Cristo. Amén. ¿Sí? Ahora, en Adán se le fregó el plan a Dios, pero en Cristo lo levantó nuevamente. Ahora, eso es en cuanto al plan de salvación, en el cual Dios en su determinada decisión preparó el cordero como el elemento principal para llevar y desarrollar en la eternidad futura la regeneración del hombre en la persona de Jesucristo. Lo que fue determinado, según el testimonio del apóstol Pablo, fue el plan de salvación en el propósito de Dios para cumplirlo en Jesús, siendo el Cordero el elemento principal como un tipo de antetipo que es Cristo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso está en 1 de Pedro 1, 18 y 20. Es decir, el cordero y el acto de redención, eso es lo que Dios ya tenía preparado, predestinado antes de la fundación del mundo. No la salvación de cada uno de nosotros como individuo, porque eso entonces llevaría a pensar que Dios, pues, en su soberanía determinó los que se van a salvar y los que se van a perder por sí solo Él. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Sí? ¿Dónde está el libre albedrío ahí? Ahí no hay libre albedrío para nadie. Entonces, ¿Dios obligó a que Adán pecara o Adán decidió pecar por sí solo? ¿Saben qué se fue? Amén. Entonces, Adán decidió pecar porque se propuso, porque se rindió, porque se quebró. Jesús decidió vencer porque decidió hacerlo, porque él nació en fe, vivió en fe, se desarrolló en fe. Es más, fue a la cruz en fe, porque él dijo un día: nadie me quita la vida, yo la entrego para volverla a tomar. Es una acción de fe. Ahora, Pedro dice que lo que destinó Dios fue el cordero como el elemento principal de la salvación, y que Cristo estaba en el eterno conocimiento de Dios, pero que no fue predestinado por Dios. El término que Pedro utilizó para referirse al anticipado conocimiento de Dios es prognosis, que es un compuesto. Prog, antes, gnosis, conocimiento, es decir, conocimiento anticipado. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios, es decir, Dios sabía que el consejo, el Sanedrín, iba a entregar a Jesús, de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Eso está en Hechos 2, 22 y 23. En conclusión al tópico de la predestinación, si esto fuera una verdad, como lo presentan, habría un gran contraste con lo que está escrito en Juan 3:16. Alguien me lee Juan 3:16 de su mente, mientras que otro va a buscarme a 2 de Pedro 3:9. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que algunos se salven y otros no. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Ahí hay libre albedrío o no? Amén. Entonces, ¿dónde está la predestinación ahí? Se cae, ahí se cae la predestinación. Ese es el martillo que revienta esa supuesta predestinación. Esa es la cuerda fuerte que le tumba a los becerros sagrados, las vacas y los potreros también a los que creen en eso. Bíblicamente no se sostiene esa tesis, esa teoría o esa ideología, porque como es pensamiento humano, pues es ideología. Todo lo que es pensamiento humano es ideología, y lo que no tiene fundamento es argumento y hipótesis, no tiene base como tal. Entonces esa hipótesis se cae ahí. Ahora, ¿qué me dice 2 de Pedro 3:9? Me gustaría que si alguien lo alcanzó a conseguir por ahí. 2 de Pedro 3:9. Mientras yo sigo aquí, una vez que usted la consiga ya, arranque a leerlo. Eso es en cuanto a predestinación, para que cerremos la predestinación. ¿Alguien lo tiene? El Señor no retarda su promesa, Ajá. como algunos la tienen por tardanza, Ajá. sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué le dice eso a usted también? Universidad. Que Dios es paciente porque Él quiere que todos se salven. Ahora, Dios sabe que no todos se van a salvar, pero ya no es culpa de Dios. Ya no es culpa de Dios. Es culpa de que los hombres no atienden el llamado de Dios. Es como el caso del arca de Noé. Dios sabía que ahí se iban a salvar, ¿era 8 individuos? Sí, pero Dios mandó a hacer el arca para que se salvaran 8 nada más. El propósito era que se salvaran todos, pero no todos oyeron durante 100 años la prédica de Noé. Nadie le paró, solamente su familia, solamente sus allegados, y solamente esos fueron salvos. Los demás se perdieron por culpa de Dios o por culpa de ellos mismos. Okay. Entonces, sentido pésame los que creen la prognosis de Jesús. Mis condolencias por ustedes. Los que creen la predestinación, perdón. Prognosis. ¿Qué es prognosis? Es el eterno conocimiento. Es la omnisapiencia o la presciencia de Dios. Es decir, es el conocimiento anticipado que Dios tiene sobre todas las cosas que van a acontecer, que van a suceder. Y eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. Bendiciones.